Buenas tardes a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Ley 462, Perspectivas sobre la regulación de importaciones paralelas por el Estado. Durante esta jornada exploraremos cómo esta normativa puede incidir en temas tan relevantes como el acceso a los medicamentos, la protección de la propiedad intelectual, la calidad de los productos y la lucha contra el comercio ilícito. Contamos con la valiosa participación de dos distinguidas panelistas. Ellas son Carmen da Silva, profesional independiente con más de 20 años de experiencia manejando las relaciones y reputación de industrias controversiales. Cuenta con amplia experiencia de trabajo como gerente de asuntos corporativos y anteriormente como gerente de mercadeo de BAT Panamá. Actualmente es asesora de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y a partir del año 2015 ha representado a la Federación Centroamericana de Laboratorios Farmacéuticos FedePharma como gerente de país, fundadora de la Alianza contra el Comercio Ilícito, actual tesorera de la misma. Marisa Lazo de la Vega. Marisa es socia de la firma de abogados Alfaro Ferrer y Ramírez. Tiene una amplia experiencia en área de propiedad intelectual, marcas, diseños, patentes, derecho de autor, en su protección y defensa. Expresidenta de la Asociación Panameña de Propiedad Intelectual, APADEPI. Profesora de Propiedad Intelectual. Asesora de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y fundadora de la Alianza contra el Comercio Ilícito, donde es actualmente fiscal. Estamos seguros de que hoy disfrutaremos de un diálogo enriquecedor entre nuestras invitadas, contando además con la valiosa presencia de todos ustedes, cuyas experiencias y opiniones contribuirán significativamente a esta conversación. Aprovechamos también para agradecer a nuestros patrocinadores, cuyo apoyo ha hecho posible la realización de este evento. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra jornada. Muchas gracias, Liz. Ahí déjame buscar para... Me avisan si están viendo la presentación. Sí, la estamos viendo. Gracias. Pero también quería aprovechar, bueno, buenas tardes a todos y un placer pues estar aquí este espacio de agenda con ustedes y compartir parte de estas perspectivas de las importaciones paralelas y sobre todo cómo estamos viendo también la interpretación que se le están dando las entidades de gobierno en estos momentos, ¿no? Nos va a acompañar también como parte de este conversatorio Ángel Sánchez. Él es directivo de FOEL, que va a compartir también sus experiencias en toda la logística cuando involucramos, ¿no?, las importaciones y la entrega al destino final de los medicamentos. Si revisamos un poco la agenda, si me deja la maquinita usarla, bueno, el objetivo del conversatorio es ver todo ese impacto, ya Israel en la introducción lo mencionó. ¿Qué interpretamos nosotros con importaciones paralelas? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de hablar con distintos actores, se confunde un poquito qué significa este tema de importar paralelamente de un país a otro. Ahí Marisa me va a apoyar posteriormente en todo lo que es el marco legal internacional, lo que implica la Constitución, si se puede, no se puede, donde están probablemente algunas áreas grises, ¿no?, de aclaración. Posteriormente entraría yo nuevamente a hablarles a ustedes un poco de esa confusión que existe de importaciones paralelas. Bueno, tenemos la parte de la alianza, que son los medicamentos subestándares, alterados o falsificados, que ya no entran a ser una importación paralela, sino un medicamento que contribuye al comercio ilícito, el impacto en el acceso a medicamentos, los riesgos que esto implica para el sistema de salud, ya que no estamos hablando, ¿verdad?, de ropa, de accesorios, sino más bien de un producto de consumo que puede afectar la calidad y la salud de las personas. Entonces, oportunidades identificadas, y creo que aquí es donde nos gustaría pues que entráramos todos a este conversatorio, ¿verdad?, donde podemos incidir, qué vemos en nuestra práctica del día a día, las áreas de oportunidad que se pueden mejorar en las reglamentaciones o en los controles que tiene nuestro país, y al final algunas conclusiones, recomendaciones, ¿no? En la parte es contextualizar, porque, ¿verdad?, el uso de las importaciones paralelas de medicamentos, donde aplica, cómo aplica, se aplica, analizar este riesgo regulatorio, sanitarios y comerciales, que ya les estaba mencionando, y al final es aportar esta toma de elementos de decisiones para mejoras en el entorno y en las reglamentaciones. ¿Qué más podemos hacer
de manera que podemos garantizar que al paciente le lleguen los medicamentos con su calidad, seguridad y eficacia. ¿Qué son las importaciones paralelas? Nosotros las importaciones paralelas es cuando un producto fabricado legalmente en el extranjero se importa sin el permiso del titular del derecho de propiedad. Estamos hablando del mismo producto, lo importa un distribuidor, pero el titular no controla la trazabilidad del manejo de ese medicamento a su destino final. Entonces, las importaciones paralelas pasivas es lo que mencionábamos aquí. Compramos el producto patentado, lo marcamos en un mercado extranjero y se revende, en el mercado nacional por medio de un distribuidor. O sea, el distribuidor importa y revende ese producto en el mercado local. Y creo que aquí también hemos lo visto también con algunos distribuidores, que también estamos en el caso de otros productos, ¿verdad? Que hay cadenas de supermercados que importan sus productos y lo venden al consumidor final. Y no el dueño de la marca está detrás de esa trazabilidad de venta. En las importaciones paralelas activas son los licenciados extranjeros que entran al mercado compitiendo con el titular de la patente o de la marca registrada. Y en estos casos, para darles un ejemplo de lo que nos está sucediendo hoy por hoy con los medicamentos de Colombia. En Colombia nosotros estamos viendo que se ofrecen, ¿verdad?, medicamentos a través de redes, a través de ventas de couriers, ¿no? Rápidas. Y lo que sucede es que supuestamente nosotros tenemos una ley que el consumidor, el paciente, tiene derecho a importar medicamentos para el consumo de 6 meses sin registro sanitario, ¿no? Y ellos pueden viajar y traer sus medicamentos y declarar sus 6 meses de producto. Aquí estamos identificando, por ejemplo, que en Panamá se está dando que algunas compañías están promocionando y le comunican al paciente, bueno, yo te cubro con el seguro estos medicamentos de Colombia y te los traigo a Panamá, pero ya hay una parte comercial que empieza a tener esa área gris de lo que se permite como una importación paralela. O sea, el paciente sí tiene derecho a traer a Panamá su consumo de 6 meses, pero no puede utilizar un intermediario que va a ganarle dinero a esa importación. Entonces ahí se torna una importación paralela activa. Están compitiendo con todo, ¿no?, los entes de patente y la marca registrada. Si está claro y tienen alguna duda, pues ahí ustedes son expertos también legales, pero es lo que hemos nosotros detectado. Otro de los temas que sabemos que Panamá da seguimiento, que están las prohibiciones de la venta en redes, ¿no? Y en Instagram y todo lo demás. Y sí hemos estado notando que todos tenemos que ser ojos y oídos en este mercado para poder levantar esas denuncias ante las autoridades competentes, que en este caso es la Autoridad Nacional de Farmacia y Drogas, donde al reportarle los casos que vemos en venta de redes, nos hemos dado cuenta que ese importador no tiene oficina, no tiene casa, no tiene lugar físico, sino que se está utilizando el mecanismo para que el paciente llegue al lugar que le indican, le entregan el medicamento y se retiran. Entonces, ahí sí llega una acción de la autoridad, pero todo esto, como lo mencionábamos, son las ventanitas que se abren, ¿no?, cuando estamos tratando de interpretar que las importaciones paralelas se pueden hacer en todos los casos y no es lo usual. Aquí sí te paso, digamos, a Marisa para que la introducción, ella pues ahí también nos va pudiendo dar una aclaración de todo el entorno legal que está regido para que se permita la importación paralela y los acuerdos, reglamentaciones que contamos en Panamá para darle seguimiento a este tema. Adelante, Mari. Hola, muchas gracias. Gracias a AmCham, gracias a la Alianza por organizar este conversatorio. Y yo necesito empezar primero diciendo, sí, es que yo soy una feliz jubilada, pero no retirada. Entonces, ese capítulo lo debemos aclarar y creo que es lo que me permite disfrutar de estar desde Italia compartiendo con ustedes en este momento, en este conversatorio. Habiendo dicho eso, nada más les comento. Primero, hay un concepto básico que sí tenemos que ver de acuerdo con la legislación y las definiciones que dio Carmen sobre importaciones paralelas. En principio, en Panamá,
las importaciones paralelas están permitidas. No obstante, hay una serie de excepciones, de condiciones, de regulaciones que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a empezar, siendo jubilada no retirada, con la ley del Seguro Social. O sea, si pensamos en la ley de Seguro Social, lo primero que todo el mundo piensa es el tema de las pensiones, la jubilación, cómo se calcula, cómo es. Pero esa ley 462 de marzo del 2025, que adiciona a la ley 419 del 2024, introduce un aspecto claro, muy específico y novedoso en materia de importaciones paralelas. Y específicamente se refiere al mecanismo para hacer importaciones paralelas por parte del sistema público, llámese Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, quienes pueden efectivamente por ley realizar importaciones paralelas de productos medicamentos para el Seguro Social y el tema del Ministerio de Salud. Se autoriza esa importación paralela. Entonces, un punto importante es, se parte de la base por normas internacionales y normas locales en Panamá que se permite la importación paralela. No obstante, eso no significa que la importación paralela pueda ser o en algún momento se pueda utilizar como un mecanismo para decir yo estoy autorizado para no cumplir con los requisitos del titular, del fabricante, del titular de la marca, el que decidió por unos requisitos especiales, por unos controles especiales, a qué mercado dirigía su producto. Y ahí es donde surge la importancia de cómo llevamos a cabo una importación paralela sin perjudicar al titular y, por supuesto, sin ver perjudicado al usuario o al consumidor que requiere el producto. Entonces, ¿está permitida la importación paralela? Sí. No obstante, las normas internacionales y las normas nacionales claramente establecen que no se trata de un famoso cheque en blanco. No es que te permite traer lo que tú quieras, como tú quieras. Y Carmen mencionaba el tema de las importaciones a través de couriers o a través de mecanismos de Instagram. También ese aspecto estuvo y está contemplado en la legislación local, independientemente de las normas internacionales que en pantalla Carmen les está compartiendo aspectos de uno, el acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual, que regula la materia de el derecho de la protección de tu marca y de tu patente, tratándose, por ejemplo, de un medicamento o tratándose de productos que han sido creados, una invención, una mejora de un producto patentado. Todo eso está protegido por propiedad intelectual a través de los acuerdos de ADPIC o TRIPS y contemplan el tema de las medidas que se puedan y deben ejercer los países para controlar una importación paralela que viola derechos de propiedad intelectual. Está el acuerdo de CAFTA con República Dominicana, que es un acuerdo multilateral entre República Dominicana, Estados Unidos, y el Reglamento Técnico Centroamericano, específicamente, que son como el marco regulatorio, pero todos te llevan a, si puedes hacer importaciones paralelas siempre y cuando se respeten los derechos de propiedad intelectual, llámese patente, llámese marca, llámese modelo o dibujo industrial. Entonces, si pasamos a la normativa local, específicamente, les comentaba la que empecé, con la ley 462, el tema del seguro social, en el que sí, es un hecho cierto que se faculta al gobierno para que pueda específicamente realizar importaciones de medicamentos directamente con el objeto de alguna manera, promover mayor competencia, precios más bajos en el mercado. Pero nuevamente, tenemos que estar claros de a quién se le permite, ojo, es una facultad del Ministerio de Salud y del Seguro Social. Estamos hablando de que es un producto que se debe encontrar en las farmacias del Estado, específicamente, que son bajo las regulaciones del Estado, como el que compra el producto, quien los pone a disposición y quien está obligado también a cumplir la normativa en respeto a la propiedad intelectual. Y luego tienes la normativa de, por ejemplo, la ley 419, en la que igual
estás hablando, que es la que se adiciona cuando se aprobó la ley 462, de que permite la importación paralela que mencioné, y nuevamente se dice específicamente que es para productos medicinales, uso exclusivo por parte del sistema público. Pero esto es la condición para el sector público. ¿Qué pasa con el resto de los otros que están trayendo y que pueden traer productos con importaciones paralelas? Ahí es donde toca el tema de cómo se pueden llegar a violar y cómo podemos caer en temas que afectan ya no solo una marca o un producto patentado o por los controles que hay, porque el riesgo de una importación paralela es que es un producto original, un producto creado con todos los parámetros de una fábrica, no obstante dirigido a un territorio. Por poner un ejemplo, yo estoy en Italia, yo encuentro aquí en Italia un producto. Yo adquiero el producto y digo, este producto está más barato o lo encuentro diversidad diferente a la que encuentro en Panamá y yo decido traer el producto, llevar el producto hacia Panamá. Resulta que ese producto no estaba destinado para el mercado panameño. El producto quizás por el clima que tiene Panamá, quizás por el tema de trazabilidad, de saber realmente que el producto en Italia lo distribuía Carmen y Carmen lo distribuye para el territorio del norte de Italia y Marisa para el sur de Italia. Y resulta que de pronto aparece que alguien está resultando afectado con ese producto que tiene lote, que tiene forma de identificar, pero en Panamá, ¿cómo llegó ese producto a Panamá? Es por un producto de el fabricante no cumplió con el empaquetado y la forma en que tenía que trasladarse el producto, fue el importador, fue el exportador, es que se trató de una tercera persona que estaba haciendo la importación. Entonces, estos son los temas que hay que considerar cuando se habla de importación paralela y el riesgo que tiene una importación paralela. Y no simplemente decir no pasa nada, está permitida la importación paralela. Nuevamente, sí, está permitida, pero siempre y cuando se respeten los derechos de propiedad intelectual y no caigamos tampoco en contrabando, que es la otra línea en la que se puede ver la situación de importaciones paralelas. Y eso, por supuesto, sin entrar a decir es que no se trata de una importación paralela, no es el producto original, es una falsificación, que ya es otro tema, otros riesgos. En este momento, solo pensando en importaciones paralelas, es considerar, ¿es válido? Sí. ¿Se ha abierto una puerta? Sí. Pero, ojo, que hay que seguir cumpliendo con una normativa internacional, sí. Es sumamente importante tener en cuenta los controles de la normativa, de las regulaciones que existen, sí. Y que, cuidado, que efectivamente se ha creado para un tema de medicamentos, pero hay un montón de otra diversidad de productos que están siendo objeto de importaciones paralelas. Creo, Carmen, que con eso le doy la oportunidad para que pueda continuar el resto. Perfecto. Gracias, Marisa. Bueno, ahí repasando lo que Marisa está comentando, ¿no? Ya habíamos hablado, ¿verdad?, que la importación paralela legalmente se produce, se importa sin el permiso del titular, pero ahí tenemos que respetar todo el tema del derecho a propiedad intelectual y la reglamentación, ¿no? Entonces, vemos el titular de una marca de fábrica o de comercio, de una patente. Entonces, algunos países permiten, otros no, pero Marisa, ya estamos claros que en Panamá sí es permitido. Pero tenemos los jugadores también en el mercado negro, en la parte ilícita, que teniendo estos mecanismos piensan que hay una luz verde de poder atraer y poder. Entonces, aquí viene la ventana de importaciones paralelas, pero con medicamentos falsificados. Aparentemente vienen subestándar, vienen diciendo que sí es el dueño de la marca, ingredientes incorrectos, dosis inadecuadas del principio activo, envases falsificados y sustancias tóxicas o contaminantes. Y este caso de medicamentos falsificados también se ve mucho en redes. Por eso es que, ojo con el paciente que está viendo una misma marca, entonces está pensando que importación paralela le da la legalidad a este intermediario para comprar, para vender y le va a dar el producto original. No, o sea, redes no es un mecanismo formal oficial que garantice que el paciente está comprando el medicamento que quiere. Entonces, hay una excusa
que se te permite, y en redes te lo dicen, las importaciones en Panamá se permiten, la ley te lo permite, compra más barato, te ofrezco este precio, pero resulta que cuando vas a hacer toda esa investigación, utilizando esa ventana de legalidad, resulta que encontramos entonces medicamentos falsificados, subestándares, alterados al paciente. Hay momentos en también que vas a tener la parte también que en la cadena, pues hay alteración de fechas de vencimiento, robo de contenedores, etcétera, que aprovechan esta oportunidad entonces para lucrar a costa, pues, con mucho dolor de la vida de los pacientes, ¿no? Y del ser humano. Entonces, uno sí tiene siempre que estar, ojo, por eso digo, la docencia aquí es súper importante, porque entre más personas sepan que las redes no es el mecanismo usual, no se vayan a confundir y no vayan a utilizar ese mecanismo, porque realmente se presta para este mercado negro, muy sensitivo, afectando a los pacientes y a la población en sí, en general. Entonces, como bien también reiterando, o sea, ¿por qué queremos un impacto de acceso y por qué siempre el gobierno también te está hablando de importaciones paralelas y también lo tenemos en la ley 419? Es porque yo quiero ejercer una mayor diversidad de portafolios al consumidor. En el sector privado quiero que entren más competidores, que puedan competir, ¿no? Y que tú le puedas dar las opciones de ese menor costo. Igual entonces el impacto en mi sostenibilidad y en el abastecimiento de mis entidades públicas. Bueno, yo teniendo mejores precios con una importación paralela, puedo ser más eficiente mi rubro de presupuesto y comprar o darle mayor cobertura a mis pacientes para poder darle la terapia y su disponibilidad cuando así lo requiera en su momento oportuno. Así más bien también lo mencionamos. ¿Cuáles son los riesgos? O sea, así como medicamentos, también Marisa lo menciona. Hay muchos otros productos de consumo que también tendríamos que tener mucha cautela, ¿no? Utilizando importaciones paralelas. Porque la falta de trazabilidad, cuando uno habla de la producción de medicamentos, es desde que lo produces, tu cadena, tus buenas prácticas de transporte, tus buenas prácticas de almacenaje, ¿no? Hasta que llegue al paciente. Y muchos de los medicamentos, por lo menos que trabajan mis laboratorios en Fedefarma, son biológicos y ellos requieren de cadena de frío. O sea, esto no son todos los proveedores que te van a dar una cadena de frío. O sea, esto llegan con refrigerados. Darles ejemplo de la vacuna. Si vieron el proveedor que se utilizó, que tenía la capacidad de poder que llegaran las vacunas de una manera eficaz y eficiente a Panamá, fue DHL, porque era el que tenía las neveras, me explico, todo el proceso hasta llegar a las bodegas del Ministerio de Salud. Entonces, hay veces que le hablan a uno el biológico de Colombia, lo traigo y te lo puedo aplicar, pero ¿cómo se manejó? ¿Logró tener la trazabilidad de las buenas prácticas de transporte hasta que llegara al paciente? ¿Lograron cumplir con las cadenas de frío que requería ese medicamento? Entonces, ahí empieza la deficiencia en tu farmacovigilancia. ¿Qué pasa? Después ese paciente dice, bueno, señores, a mí no me está resultando esto. Entonces la marca, como bien lo menciona Marisa, puede ser el mismo producto, vino de Colombia, pero no cumplió con esas condiciones de trazabilidad. Y cuando viene el paciente dice, mira, el medicamento de esta compañía me ha dado, ¿no? A reacciones adversas y no me está haciendo eficiente tratamiento. Pero fue porque lo trajiste y no cumplió con ciertas condiciones. El medicamento pierde su eficacia si no logramos tener este cuidado de esa trazabilidad y de esos buenos manejos de transporte y de almacenamiento. Y al final, entonces, pero al final, ¿quién es el que queda perjudicado además del paciente? Es la reputación y la imagen de la marca. Por eso es que, como bien lo mencionas, hay que respetar mucho esos controles que se tienen que tener a nivel mundial, respetando todo este entorno regulatorio, porque no estamos hablando de una cartera, ni un pantalón, ni una correa. O sea, no, estamos hablando de la vida de las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, en la ley 419, en el decreto 27, sí logramos incluir para el sector privado, dice, el distribuidor y el importador se llevan toda la responsabilidad de lo que suceda con el medicamento al paciente. Y tiene que cumplir con el tema de farmacovigilancia. Porque muchas veces, a veces pensamos, bueno, estos medicamentos salen un poco más altos, están más costosos, pero ustedes no tienen idea lo que cuesta, puede que sí algunos, lo que cuesta tener un sistema de un proceso de farmacovigilancia. Nosotros los laboratorios por lo menos somos los primeros en levantar la bandera y notificarle a las entidades cualquier reacción adversa que pueda tener un paciente con nuestros medicamentos. Entonces, el sistema de farmacovigilancia está incluido, ¿no? en el decreto 27, lo que ayuda a tener un mayor control
para minimizar ese impacto de un mal manejo en el sector privado. Pero en el sector público, como bien dice Marisa, bueno, ahora nos toca el reto de que efectivamente hemos estado en conversaciones con el director de la Caja del Seguro Social, y el señor dice, yo no quiero incumplir, no quiero incumplir con la propiedad intelectual, la API, todo el tema de patentes, eso yo lo entiendo, pero sí tienen un gran reto, y el reto es cómo hago más eficiente mi recurso y mi presupuesto. Entonces, si yo consigo a un proveedor que me pueda dar el medicamento con un 25 o un 30%, ¿no? Más económico, pues para mí yo trataría de hacer mis mayores esfuerzos para contratar y comprar y traer esa importación paralela desde ese país, ¿no? Tienen todo el derecho, como bien lo dice Marisa, pero hay algunas áreas como muy finitas. Cuando tú tienes patente y tienes proveedor único, esa trazabilidad no es tan fácil. Y cuando un distribuidor de fuera te está ofreciendo traerte el mismo producto con la misma patente, con la misma, algo gris hay. O sea, no es lo usual y no es lo legal o normal dentro del proceso. Sobre todo si tienes patente y tienes este respeto de propiedad, ¿no? De intelectual, de que tú eres el único en la marca que tienes derecho a venderla. Y si un intermediario te está ofreciendo de afuera ese medicamento, algo gris está porque no está dentro de la trazabilidad, porque la marca se hace responsable de esa venta. Y algo dice, bueno, ¿y por qué va a venir de allá? Si ese no es mi distribuidor autorizado, yo no sé cuál va a ser su cadena, cómo lo va a traer, cómo se lo va a vender, dónde lo va a colocar. Entonces, es la parte que estamos tratando también de trabajar mucho con la entidad, porque hay que darle esa vigilancia de trazabilidad. Y lo otro que estábamos viendo también, que hay muchos otros criterios que también que tienes que considerar, porque a veces te puede salir el medicamento mucho más económico, pero en la parte logística te requiere muchos otros criterios que te van sumando el costo del medicamento, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, voy a negociar este precio, pero cuando vas a ver, tengo que almacenarlo o me lo van a entregar todo de una sola, no voy a tener entregas parciales, se me va a vencer el producto, no se hacen responsables. O sea, se te vence el producto y es de afuera, ¿quién te lo va a reponer? ¿Quién le repone si ese medicamento se le vence a la entidad? Desde afuera no puedo hacer nada con el proveedor extranjero. Entonces se rompe ahí el tema y la entidad tiene que asumir la destrucción de ese medicamento. Entonces son aristas que hay que seguir cerrando y que se tienen que tomar los controles para evitar y que todos pues tengamos un ganar-ganar, sobre todo el paciente en el mercado local. Hay otras vistas que se tienen, por ejemplo, análisis, que realmente a veces lo veo un poquito también difícil, que, por ejemplo, puedes decir que la Caja de Seguridad Social de México, ¿no? Yo, Caja Panamá, le puedo, ¿no? Comprar la Caja de México o de gobierno a gobierno, ¿no? De Colombia le puedo comprar la Caja o el MINSA, le puedo comprar de gobierno a gobierno a entidades. Esa es una importación activa, ¿verdad? Porque se van directamente con entidades extranjeros a traerla a Panamá. Pueden hacerlo, pero bueno, hay que también tomar todos estos, ¿no? Análisis de esa trazabilidad del cómo. Se ve un poco difícil, pero bueno, tendríamos que ver en caso tal de si en la práctica las entidades lo ven como algo viable, ¿no? Y acá pues, estos son nuestros riesgos, y los reitero, ¿no? Nada más en el tema de esa pérdida de trazabilidad que estábamos mencionando, la imposibilidad técnica de otorgar registros sanitarios. O sea, ahorita, por ejemplo, en la última licitación que se realizó de la Caja, entra un jugador tercero, ¿no? A competir con también marcas de patentes, o sea, marcas que tenían su propiedad intelectual, o sea, me explico esto, con protección, y bueno, descalificó porque no tenía el registro sanitario. Como dice Marisa, tiene que cumplir también con no acogerse al registro sanitario, y hay una serie de rubros que tiene que cumplirse con el Ministerio de Salud, porque casualmente no estamos hablando de otro proceso, sino de un medicamento que es de consumo, ¿no? Y de calidad que impacta al paciente en su salud. Y es eso, ¿no? Dificulta garantizar. Si yo empiezo a hacer como una luz verde de importar por todos lados, o sea, aquí realmente el efecto de perder la calidad, seguridad y eficacia del medicamento sería multiplicador. Entonces aquí sí veríamos como todo el mundo, los pacientes levantando realmente sus banderas de la ineficacia del producto. Y la brecha para medicamentos subestándar. ¿Qué pasa con los medicamentos subestándar? Los medicamentos subestándar es que te cambian la fecha de vencimiento del mismo producto, pero te cambian la fecha de vencimiento, te alteran la fecha de vencimiento, y tú dices, bueno, eso ya dejó
realmente de funcionar y de ser eficaz en el paciente. Y empiezas a decir, bueno, me tomé esta Panadol o esta Telenol y no me quitó el dolor de cabeza. Pero resulta pues que le alteraron, ¿no? El tema de su fecha, ya su calidad y su efecto va a disminuir o no se va a realizar. Y sí, aprovechando un poquito en el tema de falsificaciones y lo que utilizan todos los del mercado, los comerciantes del comerciado ilícito, negro, contrabando, crimen organizado, porque ya te digo, se han diversificado y están en todos los rubros, nuestros amigos del crimen organizado, pues en la falsificación de medicamentos es increíble lo que se encuentra en los productos, sal, polvo, o sea, de lo que ustedes ni se imaginan, se puedan encontrar en esas falsificaciones que se dan. Y esto es lo que hay que seguir trabajando y evitando que ocurra en nuestro país. Y aquí, bueno, aquí abrimos un poco el área para Ángel, para que nos comparta un poquito también su experiencia en ese manejo, ¿verdad?, del transporte, ¿no? En la parte logística, una persona que tiene mucha experiencia de importación y entrega final. Y aquí después, pues, todos tratar de abrir un conversatorio en esas áreas, ¿verdad? Ya vemos las limitaciones institucionales, ya estamos viendo los riesgos para la salud pública. Entonces, ¿dónde están las ausencias? ¿Dónde creen que deberíamos trabajar un poquito más? Porque ahora, viendo la apertura de la entidad de las entidades públicas, ¿qué más tendríamos que tener en consideración? Si los controles actuales que tenemos son suficientes o hay áreas todavía de oportunidad para cerrar esas áreas grises para interpretación y reglas claras para todos nuestros jugadores dentro de, ¿no?, del sector. Así que, Ángel, la audiencia es tuya. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Carmen. Mira, la verdad es que la última diapositiva que dejaste aquí es como todas las palabras sucias que ningún comerciante quiere escuchar. Limitaciones institucionales, riesgos para la salud pública y ausencia de controles. Lo que es la parte de logística para este tipo de producto en específico, para medicamentos, no voy a decir que es un área gris, pero es un área gris. Para nosotros hay tres verticales básicas, que son el shipper, el carrier y el consignatario. Entonces, a una empresa de transporte, estoy seguro que no sé si está la gente de DHL por aquí, pero a una empresa de transporte le interesa el shipper, el carrier y el consignatario. Si el consignatario tiene los permisos para traer la medicina, pues entonces la medicina sale y se lleva al retail, que ese ya pasa a ser, vamos, problema de otro eslabón en la cadena. Entonces, para la parte de nosotros en logística, bypaseando todos los pedazos, todas las partes que tienen que ver con mantener la temperatura, mantener las condiciones de humedad creo que hay otro control para los medicamentos. No hay mucho más que no quiero decir que nos interese, pero que tengamos el purview sobre la mercancía. Lo importante para nosotros va a ser que el proveedor esté a tiempo con la mercancía, tenga los safety data sheet o la forma de manejar la mercancía. Esta se va a poner en el conocimiento de embarque y en el bill of loading o en el airway bill aéreo. Va a decir unas necesidades de humedad, unas necesidades de temperatura. Probablemente pongamos chips que graban estos cambios de temperatura y cambios de humedad para demostrarle al consignatario que le estamos entregando su producto en la mejor calidad posible. Pero de allí a estar obligados por alguna ley a preguntarle al embarcador, oye, embarcador, pero tú eres el laboratorio, tú eres el dueño de la propiedad intelectual del producto, no se le pregunta. Se hace un control de conoce a tu cliente, más no se le pregunta si eres el dueño. Después hay una segunda parte donde el agente en Panamá o en el país de destino le va a preguntar al consignatario final de la mercancía. ¿Tienes los permisos? ¿Tienes el fitosanitario? ¿Tienes la bodega autorizada para guardar esta mercancía? Sí, aquí la tengo.
Y hasta ahí llega más o menos la responsabilidad de un operador logístico, de un agente de carga o de un carrier, en este caso, la responsabilidad por ley. Ojo, porque nosotros no, si llega el producto y no tienen los permisos y queda en abandono, pues las autoridades sanitarias lo encargan de destruir. Pero si tiene todos los permisos para salir y salud y aduana lo dejan salir, se entrega y ya viene siendo como la parte que tienen que supervisar las farmacéuticas, que si ese es producto de ellos, o sea, por lo menos para nosotros. De repente Marisa puede darnos alguna precedente legal para ver eso, pero para el lado del punto de vista de logística, solo nos interesan esas tres cosas: que vaya a entrar en el país sin ningún problema, que tengan todos sus documentos en orden y al final, pues sí, que paguen el flete. Gracias. No, gracias Ángel. Yo creo que efectivamente Panamá, y tenemos que partir del hecho de que Panamá queremos que siga siendo un hub logístico. Ese es un interés de todos los panameños. Entonces, no puede de ninguna manera tratar de cualquier regulación impedir o de alguna manera echar para atrás lo que poco a poco todo el grupo de logística ha ido desarrollando y cómo ha ido posicionando a Panamá como tal. Entonces yo creo que respetando ese concepto es que cuáles son las áreas de oportunidades y ver qué se puede hacer. Y no es que, a ver, es obligación realmente de logística, como antes se decía, espérate, cada contenedor que pasa por el canal de Panamá pretenden que de verdad lo detengan y lo revisen. O sea, eso significaría que el canal de Panamá para de funcionar para que puedas revisar cada uno de los contenedores. Y no, para eso es la área de oportunidad de aduanas, de las autoridades competentes, de las alarmas, de los avisos, de esos códigos de alerta que hay, en el que la famosa trazabilidad, de que puedan establecer, yo te di la alerta, yo te dije que era posible que en ese contenedor, que en ese cargamento iba eso, entonces tú revísalo, lo verificaste, lo comunicaste, dijiste que el producto se quedaba en Panamá o no, era de tránsito y tú simplemente dijiste esto no es asunto mío, pero le avisaste al otro país de destino lo que estaba pasando, esa alerta. Entonces, esa es la parte de la cadena que para mí sería área de oportunidad, área de todos considerar que realmente la obligación de nosotros sí es defender lo que tenemos, el hub logístico, ver cómo podemos hacer mejor ese hub y cómo podemos ayudar entre todos a que efectivamente no se haga uso indebido de propiedad intelectual, uso indebido de marcas, de patentes, que no se introduzca al país producto de contrabando, que no se dejen de pagar impuestos o que se utilicen mecanismos para evadir, porque por ejemplo, lo que mencionaba Carmen de el uso personal, que se autorizó la introducción de medicamentos para el consumo personal y que lo puedan hacer a través de las empresas de carga, que tú puedas mandar tu courier con tus productos para uso personal. Pero volvemos, es para un producto para uso personal. ¿Por cuánto tiempo lo estás adquiriendo? O sea, el uso personal es, sí, vamos a inventarnos que es que mi madre toma 7 medicamentos al día. Entonces, 7 medicamentos al día los tengo que comprar. Muy bien, por 30 días. ¿Cuánto me da eso? Pero ya no es 7 medicamentos por 30. No, 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 es que yo compro, no, es que lo que pasa es que yo quiero agilizar el trámite, no estar cada mes en esto. Entonces yo estoy comprando paquetes, carga, contenedores de... Eso no es un uso personal del medicamento. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Revendiendo? ¿Tú estás montando tu propia actividad comercial a través de la figura que te permitieron del uso personal? Entonces, un poco eso, es ver que las autoridades efectivamente están haciendo su trabajo al tratar de facilitar un tema de no encuentro el producto, no puedo adquirirlo, lo encuentro más económico en otros países. Bueno, ahí viene el tema, es ¿qué significa? ¿Por qué lo encuentras más económico? Hay que hacer ese puente entre las empresas y que hablar gobierno a gobierno y decir, ¿por qué tú sí puedes adquirirlo más barato y yo no?
cada gobierno podrá explicar la población, el número de personas que consume. O sea, hay unas razones para ello, pero tampoco podemos en el camino, nuevamente, es poner en riesgo la salud de cada una de las personas por traer un producto, porque la importación paralela está permitida, entonces entra, no importa el producto, el origen, de dónde viene y todo, porque sí es el producto original y que está respaldado por el registro sanitario que tiene válido y vigente, así que déjamelo ingresar. Pero a ver, es que ese producto no era para Panamá. El que era para Panamá es este otro, por las condiciones, por la cajeta, el empaquetado, por la humedad. Hay una serie de razones. Entonces, simplemente para mí, área de oportunidad, sí, sí hay, en la medida en que todos pensemos si nos interesa proteger la propiedad intelectual, si nos interesa evitar el contrabando, si nos interesa mantener esa cadena de logística y ese lugar que tenemos de Panamá como un hub logístico y que no sea solo porque es transporte de barco, porque es el tren. No, no, no. Hay una diversidad de formas de desarrollar ese aspecto logístico, pero también creo que nos corresponde a todos, es como nivelar el campo también, en que todos participen en igualdad de condiciones. Si tú abres la puerta para un sector público, ve a ver cómo la abres para el sector privado con las regulaciones que tiene el sector privado y que el sector público tenga las regulaciones también. Que haya una información transparente, real, que tú digas, este producto está viniendo de aquí por tal y tal motivo, conseguí un precio más económico por esto y por esto. El etiquetado dice claramente que es un producto que no está con fecha de vencida, como decía Carmen, no es subestándar, no es que es un equivalente que te lo estoy metiendo como el original. No, 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 una información transparente, clara para todos, que si hay un distribuidor exclusivo, que se le respeten los derechos a ese distribuidor exclusivo también. O sea, si tiene, el fabricante nombró al importador, el exportador, no, consideraron a un distribuidor exclusivo, también se le respete ese derecho que tiene a través de ese contrato, que es ley entre las partes también. Entonces, sí me parece como que hay oportunidades, sí, y también canales de reclamo. Yo creo que siempre ha sido el tema en Panamá, ¿a quién reclamo? ¿Ante quién voy? ¿Y cuánto tiempo me va a durar el poner ese reclamo y ver que algo ocurre con mi reclamo? Entonces, para mí esas serían como mis áreas de oportunidades. Sí, ahí casualmente sumando un poquito lo que dice Marisa, o sea, por ejemplo, como hacían las mulas, ¿verdad? Antes, el dinero, ¿cómo lo lavabas? Entraban 300 personas con $10,000 y entrabas $300,000, ¿no? Porque declarabas $10,000. Y creo que este es el caso, como bien lo menciona, es cómo se está abriendo una ventana al derecho que tiene el paciente de introducirse, ¿no? Sus 6 meses de medicamento. Pero ¿qué controles tengo que no es una persona que está viajando todos los meses declarando que está consumiendo para 6 meses? O sea, ya hizo su negocio. Entonces, ¿qué medidas de control podríamos nosotros tratar de buscar con aduanas, con migración, de que el medicamento debería tener algún tipo de declaración? Porque estamos hablando en esa cadena de la seguridad del paciente. Entonces puede darse que, así como se controlaba antes los 10,000, pues igual ahora podamos abrir un espacio para ver si puede ser algún tipo de control que se pueda implementar con aduanas y con migración en aeropuertos. La información está. Lo único que tendríamos es que las personas sí declaren por lo menos el tema de medicamentos para poder entonces monitorear y tener las alertas, porque ahorita mismo no estamos analizando ese riesgo de lo que puede, lo que sucede ahorita con las empresas. Sí tenemos el análisis de riesgo de levantar nuestra posible alerta, ¿verdad?, de sospecha, pero acá en el aeropuerto no sabemos qué está pasando, ¿no? O sea, no sabemos qué está pasando. Entonces, sí, bueno, abrimos a preguntas, alguna otra duda, y usted a las órdenes. Súper. Oye, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es sumamente informativa. Ya hay algunas preguntas acá en el chat. Bueno, voy a empezar con la primera, pero igual, si tienen alguna pregunta, pueden alzar la mano, pueden escribir en el chat. La primera es, ¿cómo puede la aplicación de la Ley 142 fortalecer la confianza del consumidor y competitividad empresarial en un momento en que Panamá busca atraer inversión y generar empleo? Repítela, ¿cómo puede qué? ¿Cómo puede la aplicación de la Ley 142 fortalecer la confianza del consumidor y la competitividad empresarial en un momento en que el país busca atraer inversión y generar empleo? 142. Creo que era la 462, pero
La 462. Bueno, ay, mira, aquí me vienen otras cositas de conclusiones, pero ya las dijimos. Ajá. Nos parece que, digamos, cuando tú trabajas todo el ecosistema, ¿verdad? El ecosistema del sector farmacéutico, hay distintas áreas que tienes que trabajar, ¿no? Por ejemplo, todo inversionista, ¿no? Que quiere hacer la inversión, requiere, como dice bien Marisa, mi respeto a mi propiedad intelectual. Yo quiero mi seguridad jurídica. No quiero control de precios. O sea, permíteme yo poder jugar en un ambiente de libre competencia y de reglas claras para todos. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos con los laboratorios biológicos, que después de cierto, cuando ya la patente se nos vence, pues empiezan a jugar los biosimilares, ¿verdad? Y los genéricos, y que es parte del ecosistema que tiene que funcionar. Pero si yo quiero atraer inversión a Panamá, yo tengo que jugar un rol preponderante en el tema de estudios clínicos. O sea, abrir mi oportunidad de poder tener estudios clínicos, de poder ver las terapias efectivas y que ese acceso a esa nueva terapia que está impactando a esa calidad de vida, y podemos hablar entre la vida y la muerte, pues que el paciente también lo pueda tener en las instituciones públicas. Porque sí hay que reconocer, el acceso a terapias innovadoras, el acceso a enfermedades raras, no es una terapia accesible a la mayoría de la población. Prácticamente se hace misión imposible. Entonces, este acceso tenemos que trabajar muy fuerte para que las entidades públicas puedan tener acceso a la innovación y la terapia disponible. Y si yo tengo, digamos, paso a formar parte del proceso legal de las compras de la entidad, entonces tú me estás garantizando que realmente hay ese respeto. Si nosotros vemos, como bien lo menciona, si vemos que la 462 empieza a generarse unas exportaciones paralelas, no controladas, o que estamos viendo que no hay esos controles para respetar patentes y todo lo demás, efectivamente espantas la inversión. ¿Por qué? Porque yo no voy a arriesgar a invertir en un clima de país donde no se me respete, ¿no? Mi derecho, mi propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, pero creo que es un diálogo que hay que seguir trabajando en el ecosistema. Hay muchas oportunidades de seguir. Creo que lo que hay que reconocer con este gobierno es que la disposición está, la apertura está, el diálogo está, y creo que eso es sumamente importante, porque no en todos los momentos tenemos esa oportunidad de tener ese diálogo público-privado, ¿no? Para el acceso. Lo que tenemos que hacer es un poquito es acelerar, ¿no? Acelerar esos ecosistemas y esas modificaciones en las regulaciones que tenemos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, es reiterar prácticamente lo que habíamos conversado, ¿no? Entonces, al cerrar un poquito vemos los problemas, que es la trazabilidad, desconocimiento de origen, ¿no? Toda la cadena de inseguridad, que ya hemos dado los ejemplos y hemos hablado de ello. Como bien dice, okay, ¿yo qué necesito? Necesito seguridad, libre competencia, marcos regulatorios estrictos, ¿no? Y estándares internacionales que me garanticen esa inversión para poder generar y seguir confiando en el país. Se rechazan las prácticas de seguridad del paciente porque no viene paralelamente y no es algo que ha aprobado el dueño patente de la marca. Y entonces estamos en ese proceso con las autoridades, de ver cómo podemos mejorar los controles y podamos todos tener un ambiente de ganar-ganar. Gana el paciente, gana la entidad y gana el sector, ¿no? Y acá, digamos, y es eso, o sea, garantizar, digamos, dentro de los controles, ya también lo mencionamos, ¿no? Como conclusión, que se debe garantizar el registro sanitario y el tema de farmacovigilancia, sumamente importante para la seguridad del paciente. El etiquetado conforme a la teoría de equivalencia terapéutica. Aquí, por ejemplo, usted que está en una transición, es súper importante también que el paciente que compra en el sector privado pueda tener la misma calidad, ¿no?, que compra en el sector público. O sea, que vemos a veces que entran, digamos, algunos medicamentos que llamamos copias, pero que no han mostrado la intercambiabilidad, su eficacia de alguna manera. Pero para darles un ejemplo, yo tengo un medicamento original o de referencia, el genérico, que ha mostrado la intercambiabilidad con un medicamento. Ese medicamento yo me tomo una pastilla al día y estoy bien. Con una copia probablemente voy a tener que tomarme 3, dañando todavía más el organismo y mi impacto del proceso que tiene que realizar mi organismo para procesar el medicamento per se. Entonces, la bioequivalencia es sumamente importante. Yo no sé si ustedes cuando van a una farmacia a comprar ven que los medicamentos tienen un MR, o sea, una etiqueta verde que dice MR, ese es medicamento de referencia. Cuando tiene su etiquetita MI es medicamento de intercambiabilidad. Ese se ha mostrado su bioequivalencia, ¿no? Y es igual y debe funcionar de idéntico al innovador.
Los que no tengan esa etiquetita son copias, ¿no? Pero para que ustedes puedan esto también asegurar lo que se compra o se adquiere en el sector privado. Y bueno, creo que Y eso es más ahí, bien... perdón, Carmen, ahí, Ana, justamente por lo de la pregunta que me parece que me preguntaban como cómo garantizar la confianza del consumidor. Yo creo que es justamente en eso que menciona Carmen, en que uno debe estar informado del producto, cómo es ese etiquetado de tu producto, esas siglas que Carmen decía, cuántos de los que estamos aquí desconocemos eso. Y nos da exactamente igual. A mí me dice, pues puedes llevar este otro, porque llegas con la receta, ese no lo tengo, pero puedes llevar este otro y tú te lo llevas y no te fijas a ver si es, cuál es el que tenía, el que significa qué, el que significa qué, no, me lo estás diciendo, llévatelo y te lo dices. Y a veces la farmacia te lo está diciendo, es por esos acuerdos que tiene en cuestión de volúmenes, de que si tú me logras colocar este producto, tú tienes unas ventajas también. Entonces hay que informarse y de ahí la importancia de este tipo de eventos en el que dan esa información. Y ahí, Carmen, yo te diría que lo repitas, porque eso es información que de verdad es necesaria, que el consumidor tenga esa confianza, que cuando va a adquirir algo, ¿cómo me fijo? ¿Cómo sé qué comprar? Porque lo obvio está en que sí, evidentemente es a través de un Instagram que me están vendiendo un producto y que una inyección y que un antibiótico, tú sabes que ese no es el canal de comprar un medicamento. Pero si es en una farmacia o es alguien que te está diciendo te lo estoy trayendo y fíjate que es más barato, es el mismo producto y es más barato. Entonces, fíjate a ver eso que dice Carmen para ver si es verdad que es el mismo producto. Así que ya saben, tienen que buscar el MI. MI, medicamento intercambiable. Gracias. Es el que sí te va a dar la red. Si no tiene esa calcomanía, es una genérico copia de copia. Entonces, esto, para que también tengamos eso. A ver, Anita, ¿qué más? Hay otra pregunta. ¿Cuál es el principal desafío para que la implementación de esta ley, la 462, no afecte la disponibilidad o la trazabilidad de los productos importados? Que yo creo que pues ahí sería un poco de, sabemos que que existen estos retos, ¿qué solución pudiera darse para que si el Estado empieza a hacer las importaciones en país X, no se pierda la trazabilidad? ¿Qué pudieran hacer o qué acciones se pudieran tomar? Que estamos tratando, ¿no? Casualmente de garantizar que esa trazabilidad no se pierda, es parte del diálogo, ¿no? Y por eso es que es importante, digamos, que hoy se lo mencionábamos al director, por lo menos pregúntale al laboratorio, si es un distribuidor, pero esa trazabilidad, ¿no? Es un distribuidor que sí podría, bueno, ya entraría a otra etapa de negociación, me explico, en caso de que uno diga en la cadena, bueno, sí, ese distribuidor podría, pero me lo consultas, porque ya yo sé, ¿no? Que a pesar de que no está aprobado en Panamá, puede cumplir con alguna, ¿no? Proceso de trazabilidad y cumplir con la ley para traérselo a la entidad gubernamental. Pero debe consultársele al dueño de la marca, o sea, al laboratorio. Si no lo hacen, hay altas probabilidades de que efectivamente esa trazabilidad no se logre, no se logre. Pregunta, bueno, esta pregunta sí es mía. Como ese, digamos, parece ser como una parte ambigua, la trazabilidad del producto entonces debería recaer por parte del Estado. Si, digamos, está trayendo un medicamento de Turquía, digamos, el Estado panameño es el que debería hacerse cargo de eso o velar por eso. En teoría, creo que la ley no la especifica, Sí. si no me equivoco, pero... Sí, porque él es importador. Entonces, el importador es el responsable de todo. Entonces, sí tiene que él tratar de asegurarse esa trazabilidad, porque si no, también lo van a demandar. O sea, ponte aquí que un paciente no logre, el Estado tiene que garantizar esa trazabilidad de manera que cuando se lo dé al paciente trate de ver que tenga las condiciones óptimas, ¿no? Pero y él al importarlo y comprarlo va a ser el responsable. Y en ese caso, si el Estado es el único importador, toda la cadena de transporte detrás de esto usualmente le va a brindar al Estado la información de dónde salió la temperatura, la humedad, casi que todo. Creo que la única parte que no se cubre es la bodega de la farmacéutica en origen, pero debería entregarle todo esto, por dónde pasó, cuánto tiempo pasó, dónde se buscó, se le debe entregar todo. Entonces, por el lado de logística, sin poner procesos adicionales ni hacerla más lenta, toda esa información está y toda esa información se le entregaría
importador, que en este caso sería el Estado, porque creo que en la ley solo permite que las compañías públicas hagan la importación paralela. Sí, directa. Perfecto. No sé si alguien más de la audiencia tiene alguna otra pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo. Parece, O fuimos muy claras o se nos aburrieron. Sí. No, yo creo que estuvo bastante claro y muy interesante. Sí. Nos alegra. Bueno, entonces yo creo que ya podríamos entonces dar por terminado. Estamos sobre la hora. De verdad, muchísimas gracias a todos por conectarse y de verdad gracias por la exposición. Creo que está pues súper claro y me llevo pues mucho el punto que ustedes mencionaron, que pues hay que informar. Creo que hay muchas cosas que, por ejemplo, las etiquetas. Yo estoy segura que de 10 personas, con suerte una sabe de esas etiquetas. Entonces, bueno, muchísimo por aprender y ahora le doy la palabra a Ibelis también para unas palabras de cierre. Gracias, Ana. No, definitivamente que concuerdo contigo, Ana. De verdad que ha sido muy informativo este tema. Tenemos algunos desconocimientos y bueno, gracias a ustedes por compartir esos conocimientos que ustedes tienen y todas esas referencias que son sumamente relevantes para nosotros, no solamente como abogados o personas dedicadas al sector de salud, sino también como el público general, ¿no? Que necesitamos de los medicamentos y somos consumidores de los mismos, ¿no? Sí. Muchas gracias y bueno, gracias a todos Muchísimas por gracias a todos. acompañarnos. Bueno, Que estén muy bien. Bueno, Chao, que tengan linda gracias. tarde. Nos vemos. Hasta luego. hasta luego.